España tiene una de las tasas de natalidad más bajas de Europa. Cada año nacen menos niños. Cada año hay más pensionistas. Cada año es más difícil para muchos jóvenes acceder a una vivienda. Mientras tanto, la deuda pública continúa creciendo. Los impuestos aumentan y el poder adquisitivo de muchas familias parece reducirse. La pregunta es sencilla: ¿estamos exagerando estos problemas? ¿O realmente España se enfrenta a desafíos que podrían afectar profundamente a las próximas generaciones? Buenos días, mi nombre es Ralph Purcell. He tenido la oportunidad de dirigir empresas en varios países y en diferentes continentes. También he dedicado 8 años de mi vida en la política española, tanto como concejal, portavoz, como en la Ejecutiva Nacional de UPyD. He creado esta serie de 6 capítulos porque en España se necesita más análisis y menos eslóganes. Mi intención en esta serie no es atacar o defender a ningún partido político. A mí muchas veces me han preguntado cuál es mi ideología política. Y mi respuesta siempre ha sido la misma. Mi ideología política no es de derechas ni de izquierdas. Considero que mi ideología política es del sentido común. A lo largo de esta serie voy a intentar analizar los diferentes problemas políticos y económicos que tenemos actualmente en España. Pero también voy a intentar hacer algo que he hecho en falta en muchos debates políticos actualmente. No limitarme exclusivamente a señalar los problemas. También voy a intentar proponer posibles soluciones. Porque criticar es bastante fácil. Lo difícil es proponer posibles alternativas realistas. En los últimos años he observado que gran parte del debate político se centra en confrontaciones y ataques ideologistas del uno al otro. Unos culpan a la izquierda, otros culpan a la derecha, otros culpan al gobierno y otros culpan a la oposición. Pero mientras discutimos constantemente de quién tiene la culpa, se nos olvida analizar realmente los problemas que tenemos en nuestro país. Por esta razón he decidido dividir esta serie en 6 capítulos. En este primer capítulo analizaremos si España realmente tiene desafíos importantes para su futuro. En el segundo capítulo analizaremos dónde se va el dinero de los contribuyentes y en qué nos lo gastamos. En el tercer capítulo analizaremos los problemas estructurales que actualmente tiene España. En el cuarto debate miraremos y analizaremos al eterno debate de lo que significa lo privado y lo público. En el quinto capítulo analizaré cuál debería ser el principal objetivo y función de un ayuntamiento o de un equipo de gobierno de una ciudad, desde mi experiencia como concejal. Y finalmente, en el sexto capítulo, hablaremos de posibles soluciones. Mi objetivo en esta serie no es convencer a nadie. Mi objetivo es presentar datos, experiencias y argumentos para que cada uno saque sus propias conclusiones. Para empezar, vamos a analizar algunos indicadores que me parecen verdaderamente importantes. No opiniones, no ideología, datos. La crisis demográfica. Uno de los indicadores más importantes para cualquier país y su futuro es su natalidad. Bueno, aquí tenemos una tabla con el índice de natalidad en toda Europa. Como vemos, lo requerido para que haya un reemplazo generacional es de 2,1 hijos por mujer, 2,1 porque básicamente padre, madre y desgraciadamente algunos niños fallecen. Vemos que toda Europa tiene un problema general en lo que es el índice de natalidad. No obstante, también está claro que el que peor está es España. Vemos que tenemos el índice de natalidad por mujer de 1,16, que es el más bajo de toda Europa. Eso significa que tenemos problemas más para pensionistas, laboral, a futuro, y un tema que no he incluido aquí, pero obviamente si esto sigue así, para mantener nuestro estado de bienestar, o se apuesta por la inmigración o se apuesta por una política que permitan a las familias españolas tener hijos. Bueno, aquí muestro otra tabla, aunque no tiene que ver con Europa, pero quería señalar un dato que a mí me impactó mucho. Somos a nivel mundial el 6.º país
con menor natalidad del mundo. Solamente nos gana Corea del Sur, Hong Kong, Macao, Singapur y Taiwán. Pero vamos, a nivel mundial estamos en el 6º puesto con el menor nivel de reemplazo generacional. Es decir, esto significa que en 5 generaciones toda la población, si no cambia nada, toda la población española cabe en Menorca. Eso no es un argumento político, son puras matemáticas. En consecuencia, o apostamos por las familias españolas con políticas adecuadas o por la inmigración. No hay otra. La tasa necesaria para mantener estable a una sociedad es del 2,1 hijos por mujer. España se encuentra muy por debajo de esa cifra. Esto no significa que vayamos a desaparecer mañana, pero sí significa que cada generación siguiente será más pequeña que la anterior. Y eso tiene consecuencias directas sobre las pensiones, el mercado laboral, el crecimiento económico y los servicios públicos. La pregunta que debemos hacernos no es simplemente ¿por qué cada vez nacen menos niños? La pregunta debería ser ¿por qué cada vez es más difícil para cada familia y para toda la familia plantearse el tener hijos? Antes de continuar y para poder seguir estos 6 capítulos, y si os interesan análisis basados en datos y no en eslóganes, por favor suscribiros a este canal. Durante las próximas 6 semanas publicaremos un capítulo por semana de esta serie. Las pensiones. La baja natalidad nos lleva directamente al siguiente problema, las pensiones. Bueno, aquí os muestro una tabla de relación entre trabajadores y cotizantes por pensionistas en toda Europa. Esto tiene que ver, obviamente tiene relación directa con el bloque anterior, con la baja natalidad, pero desgraciadamente de nuevo nos encontramos en la cola de Europa. Estamos a 2,3 cotizantes por cada pensionista. Esto tiene si queremos mantener el servicio de pensiones, que es un logro importante que hemos conseguido en nuestra democracia, en su actual estado, esta relación debe subir. Se deben tomar decisiones políticas difíciles, pero no nos queda otra que aumentar el número de cotizantes por pensionista para que haya un estado de bienestar y un pago de pensiones adecuado a nuestros mayores. Con frecuencia, este asunto se convierte en un debate ideológico, pero en realidad se trata de un problema matemático. Cada vez más pensionistas y cada vez hay menos contribuyentes sosteniendo este sistema. Cuando observamos la evolución que existe entre contribuyentes y pensionistas, debemos analizar este asunto más en profundidad. Las pensiones son uno de nuestros mayores logros sociales de nuestra democracia. Precisamente por eso debemos analizar cómo podemos garantizar su sostenibilidad hacia el futuro. El poder adquisitivo. Cuando hablamos de salarios, normalmente nos solemos fijar en cuánto gana una persona, pero esa no es la pregunta correcta. La pregunta correcta es ¿cuánto dinero le queda a una familia después de pagar sus impuestos y de pagar el coste de la vida? Bien, esta tabla muestra el poder adquisitivo de diferentes países en Europa. Como vemos, desgraciadamente estamos otra vez en la cola. No obstante, quisiera explicar en un segundo esta tabla. Esta tabla no indica cuánto gana cada ciudadano de cada país, sino qué bienes y servicios puede comprarse con su salario medio. Vemos, por ejemplo, que la más alta está en Luxemburgo, con un índice de 141, la media se mide sobre un valor de 100. En este caso, una persona que vive en Luxemburgo o que viva en Alemania, con el salario medio puede comprar un 116%, un índice de 116, mientras que en España con el salario medio solamente estamos en la cola, estamos por debajo de Italia, estamos a 32 puntos por debajo de Alemania. Eso significa que España está otra vez a la cola. Vemos aquí las tablas
para todos los países y vemos que España está en el puesto 16 del poder adquisitivo con el salario medio. Porque dos personas pueden cobrar salarios similares, pero tener calidad y coste de vidas muy diferentes. Por eso es tan importante analizar el poder adquisitivo real y no solamente el salario. La vivienda. Otro de los grandes desafíos para España es el acceso a una vivienda. Para muchos jóvenes, el acceso a una vivienda es un problema cada vez mayor. Bien, esta tabla nos indica perfectamente y nos aclara perfectamente los índices de la dificultad de adquirir y del problema de adquirir una vivienda. España de nuevo está en la cola, en este caso está a la cabeza de los países con más dificultades para adquirir una vivienda. El índice, ¿qué mide este índice? Indica cuántos años de renta disponible necesita un hogar medio para comprar una vivienda, comprando con la media de la Unión Europea, que se mide que la media es un índice de 100, igual que en las tablas anteriores. En cuanto más alto el índice, más difícil es comprar una vivienda. Vemos que España es, de toda la Comunidad Europea, el país donde más difícil es comprar la vivienda. Estamos, mientras que en Alemania o en Italia está en un 63, nosotros estamos en un 151. Bien, voy a explicar los años, esta parte de aquí, esta tabla de aquí, indica los años de renta necesarios para comprar la vivienda en el 2024, porque son los últimos años, que son los últimos datos de los que se dispone del Instituto de Estadísticas Europeo. En España, con el salario medio se necesitan 12,1 años, mientras que en Italia 4,9. La media europea es de 7,6 años. Estamos casi en el doble de lo que es España. También afecta, obviamente, el crecimiento que ha tenido el coste de la vivienda. En España ha habido desde el 2015 al 2024 hubo un 48%, mientras que en Italia solamente un 6%. Pero si nos queremos ir, por ejemplo, a los Países Bajos o incluso a Portugal, los Países Bajos han tenido un crecimiento más alto que nosotros, que es Holanda. Holanda ha tenido un 52%, como vemos aquí. El 52% es Holanda, mientras, y aún así está muy por debajo de lo que es el índice y la relación precio-vivienda y la renta disponible para los hogares de la Comunidad Europea. De nuevo, es un área que tenemos que el gobierno y los futuros gobiernos debe de tratar para que esto no vaya peor, aunque ya mucho peor no puede ir. Este problema va mucho más allá del mercado inmobiliario. Una vivienda accesible retrasa la emancipación, reduce la natalidad, dificulta el movimiento laboral y afecta directamente a la calidad de vida de millones de personas. Por eso, la problemática de la vivienda no se puede analizar solamente desde un punto de vista simple e individual. Está conectado con muchos de los demás desafíos que nos afecta a día de hoy. La deuda pública. Este es el último indicador que quiero analizar en este primer capítulo. En esta gráfica mostramos la deuda pública, que muestra el importe total que deben las administraciones públicas, Estado, comunidades autónomas y entidades locales, a sus acreedores. De nuevo, desgraciadamente, estamos en los puestos más altos. Tenemos una deuda pública del 101,8%. Solo Grecia e Italia presentan niveles significativamente superiores. España se sitúa en el sexto lugar entre los países de la Unión Europea con mayor deuda pública sobre el PIB. Esto obviamente limita muchísimo el desarrollo a futuro y superamos la media de la Unión Europea
que es del 81% en más de 20 puntos porcentuales. La deuda no es necesariamente algo negativo. Empresas, familias y países utilizan la deuda constantemente para financiarse. El problema es si la deuda deja de ser una herramienta útil para crear economía productiva y se usa solamente como solución para financiar los problemas cada vez más recurrentes. Y esta es una cuestión que merece un análisis más profundo, porque toda deuda que se genera hoy debe de ser pagada mañana. En conclusión, España sigue uno de los mejores países en la actualidad para vivir. Tenemos talento, tenemos recursos, tenemos una situación geográfica privilegiada, tenemos una enorme capacidad para competir y prosperar. Pero también tenemos desafíos muy importantes. Una natalidad insuficiente, una población cada vez más envejecida, problemas de acceso a la vivienda, una creciente presión sobre nuestro sistema de las pensiones, una deuda pública que continúa aumentando. Negar estos problemas no los hará desaparecer. Comprenderlos es el primer paso para solucionarlos. Y precisamente este es el objetivo de esta serie: analizar, comprender y proponer. Este ha sido el primero de los 6 capítulos de esta serie. España, ¿hacia dónde vamos? Si te ha parecido interesante, te invito a suscribirte para no perderte los siguientes capítulos. También me gustaría conocer tu opinión. ¿Cuál consideras tú es actualmente el problema más importante de España? ¿La natalidad, la vivienda, las pensiones, la deuda pública o algo que yo no haya mencionado? Déjamelo en los comentarios. Leo personalmente todos los mensajes. Y si consideras que este tipo de análisis es útil, te agradecería enormemente que dejases un like. En la próxima semana publicaré el segundo capítulo. El título del segundo capítulo será ¿Dónde va realmente el dinero de los contribuyentes? Analizaré cómo se recauda y en qué se gasta nuestro dinero el Estado español. Y por qué España tiene uno de los sistemas político-administrativos más complejos de toda Europa. Muchas gracias por acompañarme. Y nos vemos en el siguiente capítulo de Nexopol.